Muy buenas tardes para todos los que nos hemos reunido hoy y como va siendo ya de costumbre, un jueves al mes, nos encontramos en esta transmisión de nuestros conversatorios 8 décadas, hitos y relatos. Un evento que se realiza como parte de la celebración que durante todo el año venimos haciendo de los 80 años de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Les recuerdo a todos que estos conversatorios quieren exaltar aquellos relatos, aquellas anécdotas que nos permitirán viajar por esos hitos que han marcado el devenir de nuestra facultad. En este que es nuestro cuarto conversatorio, hablaremos de los posgrados, de esa formación posgradual en la historia de la Facultad de Odontología. Y para que entendamos un poco de esto que vamos a conversar el día de hoy, los voy a invitar para que veamos un pequeño video. Ocho décadas, hitos y relatos. Conversatorio 4. Los posgrados en la historia de la facultad. Entre los acontecimientos notables de la década del 70, se destaca la creación de los programas de especialización de 2 años con un concepto de integralidad, a la vez que se da la creación del Centro de Investigaciones de la Facultad. Hacia 1995 se inició el proceso de transformación de los posgrados y entre el periodo 2004-2010 aparecen como hechos significativos la autoevaluación de los mismos y el otorgamiento de la máxima distinción al posgrado de ortodoncia por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados en reconocimiento a su calidad. De lo transcurrido de la segunda década del siglo XXI, cabe resaltar el inicio de la maestría en ciencias odontológicas y la apertura de la primera cohorte del doctorado en ciencias odontológicas en convenio de doble titulación con la Universidad de Nantes. A partir del desarrollo de los procesos de autoevaluación asumidos por la facultad, los posgrados de ortopedia maxilar y de ortodoncia obtienen en el 2019 la acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. De esta manera, la facultad le apuesta a la formación posgradual de alta calidad para contribuir a la resolución de problemas de alta complejidad en nuestro entorno. Facultad de Odontología, un programa académico con historia, tradición e identidad. Muchas gracias. Estamos hoy muy contentos porque estos conversatorios se han convertido en un espacio de encuentro con estudiantes, egresados, jubilados, algunos graduandos, profesores, también personal administrativo. Justamente hoy somos cerca de 35 personas que acudimos a este cuarto conversatorio online. Antes de dar inicio, quiero contarles a todos e invitarlos a que a través del chat puedan consignar sus anécdotas, alguna inquietud, algún mensaje que deseen sumar a este conversatorio. Estará pendiente del chat de todos sus aportes y mensajes la doctora Lina Franco. Ella es profesora de la facultad y coordinadora de nuestros posgrados actualmente. Sin más preámbulos, quiero dejarlos ahora en compañía de nuestros ilustres invitados e inicialmente le voy a dar la palabra a nuestro moderador. En el día de hoy nos acompaña el doctor Orlando Montoya Moreno. Él es odontólogo egresado de nuestra facultad, que en calidad de becario del Servicio Seccional de Antioquia se graduó como epidemiólogo en la Facultad Nacional de Salud Pública y también es egresado del programa de Derecho de nuestra universidad. Es miembro de la Academia Antioqueña de Historia, institución en la que integra el Comité de Admisiones y el Comité Disciplinario y de Ética. Doctor Orlando, bienvenido. Muchas gracias por su compañía.
Doctor, no lo estamos escuchando, para que por favor active su micrófono. De nuevo, muchas gracias por acompañar. Exacto. Ahora sí. Bueno, hola a todos. Muy buenas tardes. Gracias a la gentil invitación que me hizo la decana, la doctora Ángela María Franco Cortés. Tengo el honor de moderar este cuarto conversatorio sobre los posgrados en la historia de la facultad, en el marco de los 80 años como facultad de odontología. No se trata de hacer un recuento histórico, ni mucho menos pormenorizado de cada uno de los posgrados. Aquí pretendemos es evocar algunos recuerdos que permitan en el espacio de poco más de una hora hacer una mirada panorámica pero comprensiva de lo que ha sido la evolución de este hito que parte la historia de la facultad en dos. Este conversatorio es un homenaje a todas las personas que a lo largo del tiempo hicieron y siguen haciendo posible esta fase de la formación profesional. A los aspirantes, a los egresados, a los pacientes, a los directivos, administradores, al personal de apoyo, al personal docente, al personal auxiliar y a las instituciones que vinculan a los posgraduados de la Facultad de Odontología. De modo que sin necesidad de mencionarlos a todos, ya todos están nombrados y hacen parte de este homenaje. Agradezco la disponibilidad de tiempo de los doctores Raúl Mejía Villa y Gabriel Tobón Cambas, con quienes compartí en una entrevista que me permitió hacer como un mejor acercamiento a lo que será este conversatorio. Y para una mejor comprensión de la evolución de los posgrados, podríamos decir que podemos identificar tres momentos. El primer momento son los años 60, donde se origina una filosofía conceptual que va a marcar la ruta de la Facultad de Odontología de ahí en adelante. El segundo momento es el de los años 70, cuando inician propiamente los posgrados, y el tercer momento es el momento de la maestría y el doctorado. En estos tres momentos nos estaremos moviendo en este conversatorio. Entonces, con este panorama, yo quiero preguntarle a la doctora María Elena Cuartas, para que empecemos la conversación, ¿cuáles fueron las motivaciones que tuvo la Facultad de Odontología para incursionar en un momento de la historia en la oferta de programas de posgrado? Doctora María Elena, bueno, quiero hacer, antes de darle la palabra a la doctora María Elena, quiero presentar a los participantes. Son personas de mucho reconocimiento, de mucho prestigio, una larga trayectoria en la formación docente. La doctora María Elena es odontóloga egresada de la Universidad de Antioquia, con posgrado en odontología integral del adulto de la misma facultad, profesora de tiempo completo por espacio de 25 años en la Facultad de Odontología. Hoy está jubilada felizmente y durante 9 años fue coordinadora de posgrado. Bienvenida, doctora María Elena. Voy a presentar también a la doctora Mónica Parada. Ella es odontóloga de la Universidad Pontificia Javeriana, especialista en ciencias básicas biomédicas, con énfasis en histología general de la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Doctora en biología oral de la Universidad de Washington, Estados Unidos. Profesora de tiempo completo de la Facultad de Odontología desde el 2005, coordinadora de los programas de maestría y doctorado en ciencias odontológicas desde el 2016. Bienvenida entonces, doctora Mónica. Y el tercer invitado para este conversatorio es el doctor Norman Otálvaro, es odontólogo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, con estudios en periodoncia en Boston, profesor jubilado de nuestra facultad, hace parte del Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Odontología. Entonces, estos son nuestros tres invitados. Bienvenidos, doctor Norman. Y ahora sí, doctora María Elena, con la pregunta para que empecemos este conversatorio,
cuáles fueron esas motivaciones que llevaron a nuestra Facultad de Odontología a abrir, a ofrecer los programas de posgrado en Antioquia. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Para mí es emocionante hablar de la facultad después de haber estado vinculada en ella más de 50 años. Allá crecí. La motivación de esos posgrados, de la formación docente, surge a finales de la década de los 60, cuando la facultad identificó que era necesario profundizar un poquito más en las áreas para la formación de los estudiantes. Algunos profesores tuvieron la oportunidad de salir fuera del país y hacer una preparación, pero a su regreso llegaron más que motivados. En 1968 se creó la Coordinación de Educación Continuada. Es el origen de lo que hoy son los posgrados. Comenzó con la preparación y la inquietud de quienes estaban interesados en hacer una profundización. Y para el año 72, en septiembre del 72, comenzó el primer grupo de posgrado oficial en la universidad. La intención era dar posibilidades para tener docentes con una mejor preparación y que la facultad siguiera adelante encabezando ese nivel académico que se tenía en el país. Las universidades eran muy poquitas, escasamente 4, la de Antioquia, la Nacional, la de Cartagena y la Javeriana. Y la del Valle está por esa época también. La del Valle surgió en los años 70. Cuando empiezan los posgrados en la facultad, ya estaba... Empezó la del Valle, sí. Uh-huh. Esos posgrados que ofreció la universidad tenían énfasis muy específico: ortodoncia, odontopediatría, cirugía, prótesis. Pero esos posgrados terminaron. Vale la pena recordar que la universidad en esa época no tenía reglamentado lo que era posgrados. Eso apenas apareció en 1995 con el sistema de posgrados de la universidad. Eran las facultades las que se motivaban, las que fueron creando inquietudes en la universidad, se presentaban al consejo académico de la universidad para que fueran aprobadas. Entonces era cada facultad. ¿Cómo llegaban los estudiantes? Iniciativa propia. Era su inquietud, se manifestaban ante coordinadores y estos a su vez les colaboraban para llegar hasta un consejo de facultad para poder hacer la admisión. Solamente a partir del 82 ya se creó un sistema de admisión oficial. Sí. Doctora, y entonces, ¿quiere decir eso que antes los que hacían un entrenamiento específico no era propiamente un posgrado? Algunos tenían preceptorías por fuera del país y tenían un certificado, pero yo entiendo que no se lo reconocieron hasta mucho tiempo después como preparación en posgrado. Sí. Y esas especializaciones que se abrieron en el año 82, después tuvieron unos cambios como en la denominación, en el título, en la duración. No, los que ya arrancaron en el 80, los del 72 eran con área específica, pero en el 82 aparecieron los posgrados integrales de el niño, del adulto y cirugía, estomatología y cirugía oral menor. En el 91 empieza el posgrado del adolescente, también con la denominación de odontología integral del adolescente. Todos con 2 años de duración. En el 98 arrancan los posgrados con duración de 3 años, después de una tarea
profunda, intensa, con un equipo en la facultad valiosísimo, para que la universidad lo reconociera como especialidades clínicas equivalentes a los mismos requisitos que tenía la Facultad de Medicina, y así fueron reconocidos y registrados en el ICFES. En el 86 aparece ya ese primer reconocimiento. Sí, muchas gracias, doctora. Y yo le quisiera preguntar a la doctora Mónica, ¿cómo y cuándo surge esa misma motivación en la Facultad de Odontología para la creación de las modalidades de maestría y doctorado? Buenas noches a todos. Bueno, indudablemente lo primero que tendría que decir es que gracias a la trayectoria que ya la facultad había tenido con el establecimiento de las especializaciones clínicas, pues ya se había creado una serie de aprendizajes, ¿cierto? Uno. Dos, alrededor más o menos finales de del año 2010, es cuando empieza a gestionarse la idea de crear los programas de maestría y doctorado, ¿cierto? Ya se tenía esta experiencia, digamos, con los posgrados clínicos. En aquel entonces, digamos que empezamos a ver que en Colombia solo existían 2 maestrías de investigación. En ese momento, entonces, solamente estaba la maestría en odontología de la Universidad Nacional en Bogotá, y estaba la maestría en ciencias odontológicas de la Universidad CES. Y en este año también, si mirábamos el panorama en Colombia, todavía no existían programas de doctorado en el país. Entonces empezó a haber realmente una necesidad de apoyar la investigación en el área odontológica. Adicionalmente, digamos que en ese tiempo también empezó unos grandes avances en la investigación en las diferentes áreas de la salud. Y finalmente la universidad, digamos que empieza a hacer también unos grandes esfuerzos para apoyar la investigación. Entonces yo creo que todos estos factores empezaron a motivar a que la facultad tuviera sus propios programas de maestría y doctorado. Indudablemente se iniciaron unos trabajos muy arduos dentro de la facultad, y para dar cuentas de lo que se estaba pensando alrededor de la investigación en la odontología, pues también se empezaron a plantear diferentes denominaciones para estos programas. Entonces, al buscar la información en la facultad, entonces me encontré que se intentaron varios nombres. Entonces, por ejemplo, inicialmente se planteaba una maestría en ciencias odontológicas con énfasis en periodoncia. Después, entonces, se planteó la idea de hacer una especialización y la posibilidad de una maestría al mismo tiempo con énfasis en periodoncia. Más adelante, entonces, se reevalúa porque entonces no se quería tener solamente un área de énfasis en investigación, sino entonces se quería poder abordar la investigación en odontología desde diferentes perspectivas. Entonces es allí en donde empieza y surge el nombre de maestría en ciencias básicas odontológicas, y más adelante aparece entonces otro cambio. Ya no se piensa solamente en crear la maestría, sino ya entonces van de la mano la maestría y el doctorado. Aparece otra denominación. Entonces en ese entonces lo consideran, ya era más o menos en el 2012, y entonces en ese momento estaban pensando que el nombre más apropiado era Ciencias Odontológicas y de la Salud, hasta que finalmente se llega al nombre que tenemos hoy en día, que es la maestría y el doctorado en Ciencias Odontológicas, después de muchas discusiones, ¿cierto? De tratar de encontrar qué era lo que más definía, o ese nombre, cuál era el nombre que más definía la intención de los programas. Entonces, es ahí en el 2013 cuando ya se define este nombre, y se define como Ciencias Odontológicas porque digamos que en este nombre se podía integrar las diferentes áreas odontológicas clínicas. Entonces ahí cabían todas las áreas de los posgrados clínicos. Estaban involucradas ahí también las ciencias básicas biológicas, entonces, que son aplicadas en la odontología. Entonces podíamos bien pensar en las ciencias como la biología celular, molecular, microbiología. También entonces ahí cabían las ciencias sociales. Entonces ahí estaba, por ejemplo, la salud pública, la epidemiología, y se abría entonces a las diferentes áreas de la salud que pudieran también ser afines y tener un papel dentro de la investigación en odontología. Y es así
como estos programas, entonces también se piensa que no se han ofertado solamente a los odontólogos, como se venía haciendo con las especializaciones, sino que entonces también se oferte a los diferentes áreas de la salud. De esa Y forma, finalmente, sí. y doctora, entonces la maestría y el doctorado que tenemos hoy es ¿cuál exactamente? El de ciencias básicas odontológicas, ciencias odontológicas. Entonces, finalmente, exacto. Entonces, nos quedamos finalmente fue con el nombre de maestría y doctorado en ciencias odontológicas. Le quitaron lo de básicas porque allí queríamos, en esa denominación, se quería contener no solo las ciencias básicas biológicas, sino también las ciencias sociales. Y entonces ese básica ahí ya no quedaba bien. Entonces finalmente se quedó con ese nombre. Ese nombre es el que estamos manejando hasta la actualidad. Y como yo les decía, digamos que en esa primera instancia había unos programas que el nombre era en odontología y el otro en ciencias odontológicas. Entonces digamos que también estábamos haciendo un programa, se estaba creando un programa con una denominación similar en el país. Lo otro que también les puedo contar es que ya finalmente, digamos que después de todas las sesiones de socialización, de las discusiones, entonces se llega ya a una propuesta final y estos programas finalmente son aceptados o son creados oficialmente a finales del 2013. Y en ese mismo año entonces surge otra maestría a nivel nacional, también con la denominación de ciencias odontológicas, que fue la de la Universidad del Bosque. Y finalmente en esta pregunta, para ir cerrando la pregunta, entonces digamos que arrancamos ya, obtenemos los registros calificados en el 2013, y digamos que abrimos la primera corte ya para la maestría en el 2015 y para el doctorado en el 2016. Muchas gracias, doctora. Yo quisiera preguntarle al doctor Norman, teniendo en cuenta que él ha sido un profesor que ha acompañado el proceso formativo de todos los posgrados. Y uno sabe que detrás de una empresa como crear posgrados hay mucha gente, pero al doctor Norman le quiero preguntar, él que conoce este proceso formativo de los posgrados desde sus inicios hasta el día de hoy, si usted tuviera que escoger 3, 4 nombres para señalarlos como los Quijotes que hicieron posible que en nuestra facultad de odontología se concretaran los programas de posgrados, ¿cuáles escogería? Y que al mismo tiempo, en forma muy breve, nos recordara algunos profesores. Los profesores son muchos, pero algunos profesores que él recuerde que han participado en ese proceso desde el inicio. Doctor Norman. Sí. Primero, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Sobre los Quijotes, o las personas que además ayudaron a la formación de los posgrados, yo puedo citar al doctor Gabriel Tobón. El doctor Gabriel Tobón fue decano de la facultad en 2 oportunidades y fuera de eso jefe de posgrado por 9 años. Fue una de las personas importantes para sacar adelante el posgrado. Segundo, puedo mencionar a la doctora María Victoria Correa, la cual es una persona que es muy conocida en este momento en nuestro medio. La doctora murió y ella ayudó en la organización del posgrado, tanto en la parte de planeación, como de currículum, como de después de esto, de la formación de los primeros egresados. También vale la pena mencionar al doctor Raúl Mejía Villa, el cual fue decano de la facultad varias oportunidades y es una persona importante en la historia también de los posgrados. Y así entre los profesores, bueno, perdone doctor, siga, iba a mencionar otro nombre. Iba a mencionar al doctor Alejandro Botero. Alejandro Botero, después de que regresó de su especialización en Estados Unidos, él tuvo mucho que ver con la organización de los posgrados en la parte ya de directiva propiamente dicha.
Y doctor, unos nombres que usted recuerde de esos profesores que en los primeros tiempos del posgrado empezaron como docentes. Bueno, tenemos que decir de que hay varios, empezando por cuando teníamos el programa de odontología integral del adulto, en el cual trabajábamos periodoncia y prótesis. Y también teníamos la ayuda de algunos profesores de ortodoncia, de endodoncia. Entonces, en esto figura el doctor Oscar Noreña, el doctor Carlos Caparroso, y así, en fin, no quiero decir todos los nombres porque entonces me olvida algunos, me pasa por lo alto, de manera que esos son de los más importantes. Actualmente el programa es dirigido por el doctor Jade Bedoya, que me acompaña. Entonces, son muchas las personas que han colaborado en este tiempo, en estos años del programa de la facultad. Doctora Mónica, yo quisiera hacerle la misma pregunta, pero ya enfocada, o sea, ¿quién es el Quijote o los Quijotes en la creación de la maestría y el doctorado en nuestra Facultad de Odontología? Pues, como lo mencioné antes, la idea de crear estos programas surge en el 2010, finales del 2010, y esta idea surge concretamente en la decanatura de la doctora Clara Escobar, y ella encarga a un equipo de trabajo, ¿cierto?, que empiece a formular esta idea. Y entonces voy a mencionar 3 personas que sé que fueron muy centrales, que se apoyaron obviamente también en otro equipo de trabajo, pero me parece muy importante mencionarlas. Entonces en ellas estaban los doctores Javier Botero, la doctora Diana Izaza y John Jairo Betancourt, que era el coordinador de posgrados en ese entonces. Yo les había mencionado que cuando empezaron a gestar la idea, pues habían muy poquitos programas, estábamos hablando que había 2 de maestría en ese entonces. Entonces, algo que ellos hicieron de manera muy estratégica fue, se unieron 3 facultades de odontología en ese entonces hicieron una alianza estratégica. Entonces estaba la Facultad de Odontología de la de Antioquia, la del Valle y la Santo Tomás. Ninguna de estas facultades tenían sus programas de maestría y doctorado. Entonces ellos crean esta alianza, empiezan unas reuniones con el fin de poder apoyar la creación de esos programas, poder facilitar la movilidad de profesores y estudiantes, pero cada uno tenía claro pues, que iba a presentar su documento maestro ante el ministerio de manera individual. Entonces me parece que fue una movida muy estratégica para apoyarse, pues debido a que hasta ahora estaban surgiendo estos programas en el país. Después de esas reuniones iniciales tengo entendido entonces que ya se empiezan a apoyar, por ejemplo, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Posteriormente, entonces también agregan la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, y en las últimas reuniones de esta alianza, entonces también se alcanzó a vincular la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional. Pero me parece muy importante, ya para cerrar ahí y no extenderme más, fueron estas 3 personas durante esta decanatura. Muy bien, les cuento que ya tenemos en este momento como visitantes de este conversatorio 62 personas. Yo quisiera preguntarle a la doctora María Elena, de los tres invitados a este conversatorio, la doctora María Elena es la única que empezó a cursar posgrado en la facultad. Entonces, quisiera preguntarle, cuando usted ingresa a la facultad, ¿cómo es ese proceso de admisión? Si ese proceso de admisión ha tenido variaciones en el tiempo, y muy brevemente, ¿cómo percibía usted la acogida por parte de los profesionales como para aspirar a cursar un posgrado en nuestra facultad? La admisión en los posgrados, en la primera etapa era por manifestación del profesional que quería hacer un énfasis y presentaba una solicitud ante el Consejo de Facultad. A partir del 82, con el doctor Gabriel Tobón a la cabeza de extensión y posgrado, se hizo oficial un examen de admisión.
Ese examen de admisión tuvo variantes, porque en la primera época se hacía un examen sobre un tratado de odontología, el más tenaz, y se hacía una entrevista con 3 jurados. Yo recuerdo como si fuera hoy al doctor Oscar López, al doctor Fabio Becerra y al doctor Sergio Mejía haciéndome la entrevista para el posgrado, y todavía tiemblo. Después, esa entrevista, porque se consideraba subjetiva, se propuso al Consejo de Facultad modificarla y se cambió por la presentación de un documento crítico sustentado también ante un jurado y con un esquema de evaluación supremamente riguroso. Se tenía en cuenta además la hoja de vida del participante, y para eso estaban unas tablas con puntajes asignados, y se hacía un examen, pero no era sobre odontología. Ellos iban a prepararse y a profundizar en odontología. Era competencia lectora, concepción de las cosas, capacidad para comprender. No sé, ahora Mónica tiene la palabra de cómo se está manejando. Algo simpático, en la primera cohorte del 82, pasaron 6 aspirantes. Los 6 eran de la de Antioquia. Uno en estomatología y cirugía oral menor, 2 en odontopediatría y 3 en el adulto. Cuando yo comencé, que éramos la cuarta cohorte, pasamos 12 estudiantes. 6 éramos de la de Antioquia, pero había compañeros del Valle, de la de Cartagena, de la Javeriana y del 6. Ya los posgrados tenían mucha solicitud, mucha demanda dentro, y apenas se estaba arrancando, porque habían terminado escasamente 2 promociones, pero aún así la demanda era bastante. Sí, doctora Mónica, ¿qué diferencias hay entre ser aspirante de programas de especialización frente al programa de maestría y doctorado en el proceso de admisión? Entonces, pues ahorita voy a hablar de lo que conozco a partir del 2016. Entonces, generalmente se hacen unas convocatorias anuales. Las especializaciones clínicas generalmente abren ese proceso de admisión en el primer semestre. La maestría y el doctorado sí lo hace en el segundo semestre. Cada vez que se va a hacer una apertura de corte, entonces hay que hacer un proceso de autoevaluación, ¿cierto? Hay que justificar muy bien por qué queremos, hay que evaluar cómo está el programa, cuáles son los objetivos que se están alcanzando, si hay cosas que hay que mejorar, entonces hay que hacer un proceso muy riguroso en esa parte ante la Dirección Central de Posgrados. Y digamos que también se han venido cambiando los criterios, hay unos criterios muy definidos de inscripción y hay otros criterios de admisión, ¿cierto? Entonces una primera diferencia que puedo encontrar es cuando piden la hoja de vida para las especializaciones clínicas, definen muy claro que tienen que ser odontólogo. Cuando van para la maestría y el doctorado, como les mencionaba antes, no admitimos solamente odontólogos. Podemos tener entonces microbiólogos, podemos tener de otras áreas de la salud, entonces abrimos ese título, no solamente a los odontólogos, también evaluamos la hoja de vida, tenemos unos criterios algo diferente porque el énfasis entonces es mirar toda la parte investigativa. También tenemos un examen de admisión, en eso íbamos muy similar, pero las especializaciones clínicas tienen todavía, un examen que sí tiene que ver con, digamos, además del razonamiento lógico y matemático y la comprensión lectora que hablaba la doctora María Elena, también tienen conocimientos en odontología general. En la maestría y el doctorado antes teníamos un examen que solamente involucraba la primera parte, la parte de comprensión lectora, razonamiento lógico, pero ese criterio lo eliminamos porque realmente veíamos que en ese examen no estábamos midiendo realmente el perfil de las personas que deberían entrar a la maestría del doctorado, entonces ahí va otra
otra diferencia, y me estaba riendo un poco cuando la doctora María Elena estaba diciendo que todavía se acordaba de cuando le hacían la exposición que tenía que ir a sustentar y que tenían un ensayo. Pues mira que para la maestría tenemos, los aspirantes tienen que presentar un ensayo crítico alrededor del tema de investigación y además lo tienen que sustentar, ¿cierto? Entonces me llamaba la atención porque digamos que volvimos a retomar eso que ustedes manejaban anteriormente, lo tenemos en la maestría, y en el doctorado entonces no es un ensayo, sino es una propuesta de investigación muchísimo más formalizada, organizada, pero de igual manera se sustenta. Entonces yo creo que esas podrían ser algunas diferencias que tenemos entre las especializaciones clínicas, la maestría y el doctorado. Importante. Doctor Norman, usted que acompañó también todo este proceso como docente, ¿qué cree? ¿Cómo define usted a qué le apostaba la universidad cuando quería formar un profesional en las especializaciones? Siempre, desde el principio, la facultad trató de que fuera en forma integral. Ese fue el norte de los posgrados y así se realizó efectivamente tanto en el niño como en el adolescente y en el adulto. Posteriormente, ya con la evolución de los posgrados en los años 72, 82 y 97, ya se fue mejorando la parte de los objetivos y se tuvo más detalle de la organización de los posgrados. Sí, y doctora Mónica, la misma pregunta, ¿a qué le apostaba la universidad? ¿Qué quiso apostarle la universidad cuando decidió la maestría y el doctorado? Aquí yo creo que a qué se le estaba apuntando, a fortalecer la profesión, la odontología desde la investigación, ¿cierto? A poder brindar un soporte investigativo a todo ese componente clínico que se había fortalecido durante muchos años. Y en ese sentido, entonces, los dos programas desde un inicio buscaban la formación de investigadores, pero entonces, y hasta hoy hablamos de que esperamos poder formar unos investigadores que sean autónomos, críticos, pero al mismo tiempo que tengan un compromiso social, un compromiso ético, que sean capaces de diseñar y participar en redes de trabajo. Y esperamos que con toda la formación que reciben, pues podamos tener un impacto, lleguemos a impactar la salud oral y general de los pacientes, de las comunidades, pero entonces digamos que era desde esa ¿cómo lo digo? Con esa intención de poder fortalecer aún más ese componente clínico que tenemos en la facultad. Y obviamente entonces al crear estos programas también estábamos, pues se proyectaba poder fortalecer la investigación en el pregrado, en las especializaciones clínicas, porque entonces digamos que ya podríamos tener un grupo de profesionales con mayor experticia en investigación que pudieran ayudarnos en esta parte. Sí, Doctor las investigaciones. Un momentico, Dom. Entonces, les envío pues acá en el chat, les envían unas sinceras felicitaciones a todos los invitados. El doctor Radi quiere saludar pues a la doctora María Elena, al doctor Norman Otálvaro y a la doctora Mónica. La doctora Cristina López le envía un gran saludo a usted, doctor Orlando. Y también un gran saludo al doctor Gabriel Tobón. Entonces, sinceras felicitaciones les dicen, excelente conversatorio y un agradecimiento a todos los organizadores. También pues Weimar hace alusión a lo que estaban expresando sobre la parte del sistema de admisión, de que aún tiemblan sus procesos de sustentación. Entonces, bueno, ahí les voy comentando todos los comentarios que voy viendo. El doctor Javier Montoya también indica que es muy bueno escucharlos y un abrazo a todos ustedes. Sí, bueno, entonces ya volviendo sobre el tema
que nos ocupa, se sabe que la facultad siempre hizo unos procesos de evaluación. Yo ahorita vi, no sé si todavía estará, vi a la doctora Fanny Lucía Yepes. Yo sé que ella es una gran conocedora del tema de las autoevaluaciones. Y con la venia de los participantes quisiera traerme de la asistencia a la sala, y si ella voluntariamente nos quiere de pronto informar cómo fueron esos procesos de autoevaluación, qué encontraron y sobre todo qué incidencia tuvo en los hallazgos en la transformación y en los ajustes que se hicieron a los posgrados. Y la doctora Fanny Lucía Yepes se encuentra todavía... Sí, no claro, sé. acá estoy. Buenas noches. Doctora Fanny Lucía, buenas noches, bienvenida, muchas gracias. ¿Escuchó la pregunta? Sí, señor. Bueno. Muchas gracias. Primero que todo, buenas noches. Estoy feliz de ver a mis profesores. Casi nunca los volví a ver y los admiro y les tengo un gran afecto. Me parece muy rico que los hayan invitado y estoy aquí atenta, aprendiendo mucho de todos ellos. Bueno, les cuento que con respecto a la acreditación, la Universidad de Antioquia empezó estos procesos a finales de los años 90. Asimismo, lo entendió como un mecanismo por el cual podíamos mejorar la calidad de los programas. Y asimismo lo entendió la Facultad de Odontología cuando inició los procesos en el 2000. Nos acreditaron, hicimos un proceso de acreditación, de autoevaluación en un principio, y nos acreditaron en el año 2002. Más o menos en el 2003, en la decanatura de la doctora Consuelo Valencia, ella decidió y su administración que podíamos hacer un simulacro de acreditación con los mismos lineamientos del CNA, los lineamientos del 2003, pero con los posgrados. Y efectivamente lo hicimos, se hizo un proceso de autoevaluación, se entregaron los informes de cada posgrado y el Consejo de Facultad los aprobó. Luego conseguimos unos pares colaborativos. Pares colaborativos son pares que a nivel nacional académicamente son reconocidos y ellos vinieron a la facultad, nos evaluaron y a partir de esa visita que nos hicieron, presentaron también un informe donde primero que todo vieron que nuestros programas cumplían con todo el rigor y con todos los lineamientos para ser acreditados. Recuerden que en esa época el CNA, Consejo Nacional de Acreditación, apenas estaba acreditando pregrados. A partir del 2008 y ya oficialmente en el 2010, el Consejo Nacional de Acreditación da los lineamientos para los posgrados de especializaciones clínicas, médicas y maestrías y doctorados. Entonces, ya en la administración de la doctora Clara Eugenia Escobar, en el 2015, hicimos un proceso de autoevaluación con cada uno de los 4 posgrados que estaban en este momento y en el 2017 recibimos la visita de pares. También fue muy agradable saber que nos veían con mucha calidad, pero nos dijeron que cositas que podíamos cambiar y que podíamos mejorar, era como desde el 2003, en el primer proceso, se identificó que nosotros podíamos mejorar el número de proyectos de investigación. Desde ese 2003-2004 empezamos ya a conformar más grupos de investigación, se empezaron a incrementar el número de publicaciones, se fortaleció la relación con los egresados en cada uno de estos posgrados. Mírenme que todos estos procesos de autoevaluación nos dio una mirada crítica de nosotros mismos y nos dio la posibilidad de mejorar, de cambiar el nombre en algunas ocasiones para que fuera más coherente con el objeto de formación. Además, también se vio la necesidad de propiciar el trayecto de formación de nuestros estudiantes del pregrado a las especializaciones clínicas que se daban en ese momento
y cómo podríamos luego conformar las maestrías y el doctorado para que ese estudiante pudiera escalar en su formación. O sea, todos estos procesos de autoevaluación nos han permitido mejorar definitivamente la calidad de nuestros programas. Muchas gracias, doctora Fanny Lucía. Yo sabía que usted era la fuerte en este tema y por eso me la traje de los visitantes, de los asistentes a este conversatorio. Mil gracias por su participación. Es con mucho gusto. Doctor Norman, tanto la doctora Mónica como la doctora María Elena ahorita mencionaban de la escasez, de la escasez de facultades de odontología. En el momento en que la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia empieza a ofrecer los programas de posgrado, especialmente iniciando con las especializaciones. ¿Cómo era esa disponibilidad de especialistas en ese momento en que la facultad va a empezar los procesos de formación? Efectivamente, en ese momento eran muy pocos los especialistas que existían en la ciudad. Por ejemplo, en la parte de periodoncia puedo señalar al doctor Oscar Javier Restrepo y al doctor Mario Jiménez Laverde, reconocidos en nuestro medio. Para los 60-70 habían 4 facultades de odontología, como bien lo dijo la doctora Cuartas, la de Cartagena, la de Antioquia y 2 en Bogotá, la Nacional y la Javeriana. Pero la diferencia que había entre todos los otros es que en Bogotá se iba más por la disciplinariedad. Se trabajaba más especialista por grupo de especialidad. Doctora María Elena, usted que mencionó también ese tema de la escasez de facultades y el doctor Norman nos acaba de complementar lo de la escasez de especialistas, a uno le surge una pregunta: ¿cómo hace una facultad para empezar a formar en posgrado si no tiene una buena disponibilidad en el medio de especialistas? ¿Cómo hace para formar especialistas si sus propios profesores no son especialistas en un gran número? ¿Cómo se hace esa formación? ¿Cómo logran los profesores, digamos, nivelarse para cualificar un personal que se está formando en ese momento? Ya para la tercera época del posgrado, es decir, a partir del 82, se cuenta con aquellos profesores que tuvieron la oportunidad de hacer tutorías, preceptorías en universidades de los Estados Unidos y que fueron reconocidas porque fue una duración y una intensidad apropiada. Se tenía ya algunos profesores formados en posgrado, el caso del doctor Raúl Jiménez, el doctor José Radi, el doctor Alejandro Botero, que habían terminado sus especializaciones, la doctora Libe también, y ellos hicieron parte de los docentes. Adicionalmente, en Bogotá existía el grupo de Enrique Echeverry, un docente reconocido nacionalmente, que formaba mediante preceptorías a profesionales en áreas específicas. Y así se vincularon algunos a la facultad. Y adicionalmente el reconocimiento para aquellos titanes en odontología que se formaron a sí mismos, autodidactas, que no le tienen absolutamente nada que envidiar a un profesional que ha sido formado en una especialización, porque fueron excelentes docentes con los que contamos. Y un apoyo, doctora, un apoyo de fundaciones extranjeras. La fundación... ¿Cómo fue ese apoyo y qué garantías brindó la universidad para los profesores que salían al exterior a capacitarse? La universidad tenía definido que quien salía en una formación, no importaba la duración, porque existían distintos medios. Unos eran de 3 meses, viajaban y tenían que retornar de carácter obligatorio a la universidad. Los que tenían mayor duración, prácticamente se duplicaba su compromiso con permanecer en la universidad.
Y cuando a mí se me ocurrió la locura de que quería hacer posgrado, la universidad no tenía reglamentado, para odontología no había reglamentación de cómo arrancar un posgrado. El doctor Tom me colaboró, se hizo averiguación, se hizo solicitud al Consejo de Facultad, a su vez a Consejo Académico. Y la respuesta del Consejo Académico fue, si pasa el examen de admisión, se le puede conceder una comisión de estudios. Fui la primera en meterme en ese paseo en la facultad y afortunadamente eso abrió camino para que muchos otros docentes pudieran entrar a hacer formación. Algunos, por ejemplo, tenían un posgrado y decidieron hacer un segundo posgrado. El compromiso era, si a mí me daban una comisión de estudios por 2 años, yo tenía que quedarme vinculada con la universidad ese tiempo completo, pero por 4 años más. Y así nos fuimos formando. Sí, ahí. Doctor Orlando, tengo una pregunta del doctor Luis Fernando para los invitados. Entonces dice así, quisiera que me comentaran por qué los posgrados que se plantearon integrales del niño, del adolescente, del adulto, ya hoy no lo son. Entonces, si alguien del auditorio o la doctora Fanny Lucía, bueno, quisieran responder, o lo otro lo hago yo. Hay una razón que se evidenció en el 99 y en el 2000. Para el posgrado del niño no se presentaron 2 cohortes seguidas y para el adulto una. Cuando hicimos una autoevaluación, ¿qué estaba pasando? Hubo una manifestación muy explícita de las personas egresadas, era que el medio no los contrataba, porque ni lo uno ni lo otro. Las instituciones querían especialistas en áreas específicas. Y fuera de eso, la magnitud de la información, de la investigación, de la literatura que se estaba produciendo, era imposible que un odontólogo en 2 años pudiera dar cuenta y en 2 áreas tan extensas de lo que se estaba produciendo. Bueno, continuando con la información que claramente nos da la doctora María Elena, también pues dando respuesta a la segunda pregunta que el doctor Luis Fernando hace, ¿qué pasó con el posgrado integral del niño? ¿Por qué se transformó en ortopedia? ¿Dónde quedó el niño? Pues el Ministerio de Salud, y basado en todos los procesos de autoevaluación que ha llevado la Facultad de Odontología, ha visto entre sus demandas y las condiciones prestacionales que se generan en cada una de las especialidades, hace que se requieran esos cambios de denominación. Y ahora el Ministerio de Educación, en consenso con lo que es el CNA, que es la Comisión Nacional de Acreditación, están trabajando pues arduamente con todas las facultades de odontología en que las denominaciones den cuenta de ese objeto de estudio, de los propósitos de formación, y que lógicamente pues estemos dando cuenta pues como con esas denominaciones. Entonces son condiciones político-administrativas y lógicamente pues con miras a ese avance de mejorar a nivel de nuestros estudiantes y que su trabajo laboral pues cuando estén ejerciendo sea muchísimo más favorable en su ámbito. Muchas gracias, doctora Lina. Doctora Mónica, me imagino que cuando ya pasamos a la creación de la maestría y el doctorado, ya no existen las dificultades en la planta docente de la facultad como existió en las primeras épocas cuando un grupo de Quijotes estaba abriendo especializaciones cuando el medio no los tenía. ¿Estoy equivocado en la percepción? Estaba aquí moviendo mi cabeza porque pues nuevamente digamos que se vuelven a presentar otra serie de retos, de dificultades, porque entonces cuando empieza la idea de tener los programas de maestría y doctorado,
pues digamos que al mismo tiempo la universidad coincide con que la universidad empieza a hacer unos esfuerzos muy grandes para poder tener profesores vinculados con títulos de maestría y doctorado, porque tampoco eran muchos y menos en la Facultad de Odontología. Entonces me parece, por ejemplo, mencionar, la universidad hace una convocatoria muy grande en todas las unidades académicas, no solo en la Facultad de Odontología se abre, entre el 2001 y el 2005. Entonces, en estos 5 años, lo que busca la universidad y la facultad, que también hace parte de esa convocatoria, es darle la oportunidad a profesionales jóvenes que quisieran alcanzar una carrera investigativa, ¿cierto? Y entonces que por lo tanto se comprometían. Entonces uno entraba a la universidad, pero eran 2 años en los que uno tenía que conseguir el programa de doctorado al que quería ingresar, tenía que conseguir la beca o la financiación con la que se iba a ir a realizar sus estudios doctorales. Y entonces es así como la facultad, y aquí hago el paréntesis otra vez, doctora María Elena, muchas gracias entonces por abrir las puertas, porque entonces ya los que queríamos ir a estudiar, entonces ya podíamos hacer todo el trámite administrativo y solicitábamos una comisión de estudios, ¿cierto? Entonces, antes sí adquiríamos el compromiso de regresar a la universidad por el doble del tiempo que nos íbamos. Esa reglamentación cambió y ahora es por el mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, abren estas convocatorias y particularmente en la Facultad de Odontología, si bien recuerdo, la facultad entonces vincula a un profesor en el 2002 con título de doctorado, vincula 3 en el 2004 y 1 en el 2005, ¿cierto? Todos pasamos el proceso, de los 5 que estábamos pasando, entonces renunciaron 2 y actualmente quedamos 3, ¿cierto? Entonces esa era una forma de motivar y de poder tener un grupo de profesores formados para estos programas que se iban a formar. Otra forma es también, pues profesores, la facultad también empieza a vincular profesores de medio tiempo, de tiempo completo, que tenían títulos de doctorado, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias básicas biológicas. Pero aún así, tengo que ser muy sincera, pues el grupo de profesores que estamos en la facultad y que apoyamos los programas de maestría y doctorado, aún ahora es reducido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Afortunadamente estamos entonces en una universidad que es reconocida en la parte de investigación, entonces se crean estrategias, buscamos alianza o trabajamos en coordinación con otros profesores de otras unidades académicas para avanzar en los programas de investigación. Muchas gracias. Doctor Norman, ¿qué recuerda usted de esas experiencias, especialmente la suya, experiencia en ese trabajo de formación en posgrados, sobre todo en los primeros momentos? Y tengo una segunda pregunta, si la universidad mantiene algún contacto con los egresados, sí, de posgrado. Sí, efectivamente. Con los egresados de posgrado se mantiene contacto a través de medios electrónicos, respondiendo tu segunda pregunta. Y la primera, repítamela, por favor. La primera era esa experiencia que usted recuerde del trabajo en la formación, de ese trabajo como docente en la formación, cómo ha cambiado desde los inicios a la época de hoy. Sí, de la parte inicial, recuerdo de la parte de los seminarios. Los seminarios no solamente les servían a los estudiantes, sino que nos servían también a nosotros, porque eran materias nuevas que comenzamos a dictar en la facultad. Luego, a través del tiempo, se fue mejorando esta forma de hacer los seminarios, y también en la parte práctica es interesante cómo teníamos muy buenas inquietudes en el posgrado. Entonces se aprende a través de los estudiantes en la presentación de los casos y también
en la formulación de los planes de tratamiento. Como anécdota, recuerdo al doctor Héctor Jairo Castaño cuando estaba en odontología integral del adulto, en la parte de prótesis, en la parte de periodoncia, que la clínica era de 1 a 5 de la tarde. Generalmente nos quedamos hasta las 6, pero luego íbamos al frente de la facultad a una cafetería y seguíamos discutiendo los casos hasta las 8 o 9 de la noche a la luz de unos preparitos. Muchas gracias, doctor Norman. Doctora Mónica, usted ahorita acaba de mencionar en la respuesta anterior lo de ese proceso de investigación. ¿Cómo se ha fortalecido la investigación científica en la facultad desde los posgrados? Y cuéntenos cómo es lo de la financiación y además cómo se nutre de la interdisciplinariedad. Pues yo creo que creo, si no estoy mal, desde más o menos 1995 la facultad, desde el Comité Técnico de Investigación declara y hace un llamado a que definitivamente la investigación es un eje central o integrador, ¿cierto?, de toda la práctica clínica, y desde esa entonces se definen, digamos que unas líneas de investigación, son 4 líneas de investigación muy grandes, pero me parece que a partir de ahí, de esos primeros lineamientos que se hacen, entonces empiezan a surgir, a crear los grupos de investigación, y me parece que los grupos de investigación han tenido un papel muy importante en el avance de la investigación en los posgrados, primero en las especializaciones clínicas, y pues recientemente han entrado a apoyar los proyectos de investigación también que tenemos en la maestría y en el doctorado. Entonces, solo por mencionar, en este momento tenemos 8 grupos de investigación que 7 de ellos están clasificados, muy bien clasificados en Colciencias, tenemos uno reconocido. Indudablemente quisiera mencionar el grupo de investigación de patología oral, de periodoncia y cirugía alveolodentaria, porque es el grupo de investigación, fue creado en 1996, tiene una trayectoria muy importante dentro de la facultad y de los posgrados, ¿cierto? Y a partir de este grupo, pues entonces empiezan a surgir los otros, se van creando, se van uniendo profesores que tienen unos intereses particulares en áreas específicas, por ejemplo en periodoncia, en cirugía, nacen otros grupos, por ejemplo ya más nuevos, interesados entonces en la parte de salud bucal y bienestar. Hay otro grupo de investigación que apoya particularmente, por ejemplo, los programas de ortopedia y ortodoncia, y han hecho unos esfuerzos muy importantes por apoyar allí. Lo otro que me parece también importante, que estás hablando de la interdisciplinaridad, es que otra forma de poder avanzar la investigación, entonces lo que se ha hecho también es unirnos a otros grupos de investigación que ya están establecidos en la facultad. Entonces ahí puedo mencionar 2 grupos. Hay un grupo de investigación de biomateriales, que ese grupo es creado inicialmente desde el 2003 pues en la Facultad de Ingeniería, pero debido a los intereses que se tienen en la facultad en el posgrado de prostodoncia y la articulación que podemos hacer también con estos investigadores, entonces se unen para apoyar la formación a nivel de posgrado y para apoyar el avance en los proyectos de investigación. También hay otro grupo de investigación que es el estudio biosociales del cuerpo. Entonces nuevamente un grupo de profesores de la Facultad de Odontología se unen con investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, porque entonces se encuentran temas de interés, se pueden entonces diversificar la propuesta de esos proyectos de investigación. Entonces me parece que han tenido unos papeles muy importantes en el desarrollo de la investigación. Lo otro que tocaste también en la pregunta es la parte de la financiación. Entonces, pues tengo que decir que ahí es un punto muy, muy crítico, es difícil, no es fácil conseguir la financiación por los proyectos. Afortunadamente en la universidad contamos con ciertas convocatorias internas, entonces podemos acceder a las convocatorias del CODI, que es el Comité para el Desarrollo de la Investigación.
muchos de los que llegamos de hacer doctorados, entonces aplicamos a un fondo que se llama el Fondo de Apoyo al Primer Proyecto, y entonces uno se emociona porque es el primer proyecto que uno recibe después de estudiar para poder financiar el proyecto y para poder financiar la formación de un estudiante de maestría o de doctorado. También hay otras convocatorias externas. Creo que en las especializaciones clínicas la que más se ha utilizado también es la que ofrece el Banco de la República, pero nuevamente se han hecho muchos esfuerzos en crear alianzas para poder financiar. Se han utilizado algunos recursos de la facultad, inclusive sé que algunos recursos propios de los investigadores en los inicios para poder arrancar. Y lo otro que también creo que ha influido es, pues inicialmente digamos que contamos con una infraestructura muy importante que tiene la universidad, y estoy hablando concretamente en la parte de los laboratorios, pero esa infraestructura digamos que no la tenemos tan desarrollada en la Facultad de Odontología, pero afortunadamente podemos utilizar los espacios, digamos que no de la manera tan libre como quisiéramos y debería ser, pero es algo que está allí también disponible para apoyar la financiación de estos proyectos. Doctora Doctor Lina, Orlando, me gustaría que leyera un parte. momento. Sí, me parece. Bueno, un saludo les envía el doctor Germán Alvarado, quien hace pues un reconocimiento a la doctora María Elena Cuartas, la doctora Laura Madrid, al doctor José Radi, el doctor Norman Otálvaro y al doctor Gerardo Becerra. Un abrazo pues para todos. Y el doctor Luis Fernando pues hace alusión a la pregunta de la interdisciplinariedad en la facultad, o sea, dentro de los programas de maestría y doctorado, o sea, cómo se interrelacionan estos dos posgrados, maestría, doctorado, con las especialidades clínicas. Y a su vez, pues esta es una pregunta dirigida también a Mónica, donde dice, ¿cómo se pudo llegar a esa doble titulación con la Universidad de Nantes? ¿Sí? Entonces, el doctor Luis Fernando hace estas dos interpelaciones. Ok, entonces, muchas gracias por la pregunta. Ha sido un reto muy interesante y yo creo que todavía lo tenemos, y es precisamente hacer esa integración entre la parte clínica y las ciencias básicas. Es algo en lo que todavía estamos trabajando, ¿cierto? Esto me estoy acercando un poquito a lo que se proyecta, pero sí todavía soñamos con que podamos tener, por ejemplo, proyectos de investigación en los que pueden intervenir estudiantes de pregrado, puede intervenir un estudiante de una especialización clínica y un estudiante de la maestría y del doctorado, ¿cierto? Se han hecho algunos avances, digamos que muy tímidamente aún. Tenemos que seguir fortaleciendo esa parte, pero me parece que los programas de maestría y doctorado tienen una ventaja muy grande, y es la mayoría de los cursos que toman los estudiantes en formación no se toman solamente en la Facultad de Odontología. Ellos pueden tomar cursos en cualquier unidad académica, y esto permite que los estudiantes se permeen o estén en contacto con investigadores de otras áreas del conocimiento, ¿cierto? No solamente del área de odontología. Y eso ha permitido que se creen alianzas, que trabajemos de manera interdisciplinaria con otras áreas del conocimiento. Y por otro lado, me parece importante también en las maestrías y los doctorados, a diferencia de las especializaciones clínicas, tenemos unos comités asesores que están acompañando a los estudiantes en formación, y allí también hay un grupo muy interesante de investigadores. Pueden ser de la Facultad de Odontología, pero hemos tenido la fortuna de contar con profesores por fuera de la universidad, de otras unidades, que permiten aún más que se facilite esa interdisciplinaridad. Y la otra pregunta es, tiene que ver con la doble titulación. La primera que tuvimos es parte de los esfuerzos, y yo creo que también desde el 2001 que les mencionaba, es que también los mismos profesores de las especializaciones clínicas han estado interesados, no son muchos, algunos,
pero han estado interesados en continuar su formación, ¿cierto? Entonces hay algunos que también ya tienen título de maestría en investigación, hay otros que tienen títulos de doctorado. Entonces, en el caso puntual que tuvimos con nuestro primer graduado, con nuestro primer estudiante, que es el doctor Jorge William Vargas, con él, cuando se estaba planeando toda la parte de la creación del programa, coincidió también con que se tenía una profesora, que es la doctora Beatriz Castaño, y con ella, estoy dudando del nombre, Lina me corrige, ¿sí lo dije bien? Castañeda, sí, por eso no me cuadraba, gracias. Ella entonces también salió, ¿cierto? Ella salió a hacer su doctorado y ella estaba en Francia. Y entonces, gracias a la participación que ella tuvo, a la vinculación que en ese entonces todavía tenía con la facultad, se hizo posible poder tener esa doble titulación, que entonces nos requería tener un tutor en la Facultad de Odontología y un tutor en la Universidad de Nantes. Entonces, miren que lo que yo decía al inicio, definitivamente la trayectoria que ha tenido los posgrados clínicos ha influido favorablemente en el crecimiento, en la creación primero y en el crecimiento de los programas de maestría y doctorado. Pero así fue como se dio esa primera doble titulación con la Universidad de Nantes. Doctor Norman, cuando lo presenté, decía aquí uno de sus rubros de la hoja de vida que usted es miembro del Comité de Ética en Investigación en la Facultad de Odontología, y estamos hablando de investigación. Yo quiero preguntarle sobre ese comité, quiénes lo conforman, cómo funciona y cómo garantizan los derechos y la seguridad de los participantes en una investigación frente a los intereses del estudio y de los investigadores. Sí, el Comité de Bioética está integrado por la doctora Sol Natalia Gómez como jefe del Departamento de Investigaciones y entre otros pertenece un representante de los estudiantes, otro de los pacientes y yo que soy en parte representante de los profesores. Entonces, al comité llegan los proyectos de investigación de las diferentes facultades de la Antioquia, sobre todo en ciencias biológicas y lógicamente los de pregrado y posgrado de nuestra facultad. Allí se hace el estudio y entonces se le da el visto bueno o si no, se devuelve a los autores para que hagan las correcciones necesarias. Uno de los problemas más frecuentes que hemos tenido es con el consentimiento informado. El consentimiento informado no se llena bien en general, entonces ese es uno de los puntos básicos que hay que poner cuidado en las investigaciones. Sí, doctora Lina, yo quisiera que usted de pronto resumiera sobre lo del chat o alguna pregunta que haya, porque ya es tiempo de que vamos cerrando el conversatorio. Bueno, no, actualmente pues están los saludos pues para cada uno de ustedes y el doctor Luis Fernando pues hacía alusión sobre las agremiaciones de egresados de los posgrados. Esto pues me permito yo responderlo. Actualmente pues está la Asociación de Egresados de la especialización de ortodoncia y cada uno pues de los especializaciones, la mayoría de todos los profesores y egresados están en las respectivas agremiaciones correspondientes a cada una de las especializaciones. No es más, dice el doctor Luis Fernando, agradece a la doctora María Elena, como siempre un gusto escucharla y una gran académica. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya para cerrar, y esta pregunta se la dirijo a la doctora Mónica, que al final pues, se llevó como toda la presentación del conversatorio, porque es la persona que está vinculada con la universidad en este momento, y porque en la última parte del último segmento giró sobre investigación. Pero yo quisiera
usted como persona que está vinculada a lo de posgrados en la actualidad, que nos dijera para cerrar este conversatorio así un balance muy breve sobre los egresados y dónde están, si se sabe dónde, si tenemos representantes, por ejemplo, de egresados de la facultad en otros lugares del mundo, en otras universidades, y qué perspectiva, esta es una pregunta obligada, qué perspectiva tiene la universidad frente a los posgrados y frente a la investigación para el futuro próximo. Bueno, en esta respuesta le tengo que dar las gracias a los otros coordinadores de los programas porque en realidad me ayudaron a contestarla, a que la pueda contestar porque no tengo toda esta información, pero sí, digamos que al hacer un recuento y mirar la información me pude dar cuenta que hasta el momento el programa que tiene mayor número de egresados es el programa de ortodoncia. De ahí entonces sigue el programa de ortopedia, cirugía, prostodoncia, periodoncia, endodoncia, y los que tenemos menos egresados, pues por ser los programas más nuevos, en maestría tenemos tan solo 6 egresados, y en el doctorado tenemos 1, como ya les había mencionado antes. Y también entonces al hacer una revisión, también nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros posgrados, de nuestros egresados, y aquí es en los posgrados en general, se quedan en el país, se quedan en la región, algunos de ellos inclusive vuelven a la facultad ya a cumplir un rol docente e investigativo, algunos de ellos también regresan no solamente a los posgrados sino también al pregrado, algunos de ellos regresan a cumplir algunos roles administrativos como es el caso de los coordinadores de los programas de las especializaciones clínicas. Lo otro que pude indagar un poco y mirar es que es un número pequeño de egresados los que tenemos por fuera del país. Más o menos hacíamos un cálculo de 10 egresados que están por fuera ejerciendo sus profesiones. Entonces, están, por ejemplo, en Ecuador, Honduras, en Estados Unidos, en Canadá, España, Alemania, y están en Noruega. Y lo otro que también me parece importante aquí mencionar es que aunque solamente se tiene como registro de 2 egresados que venían por fuera del país, ¿cierto? Es de resaltar que en los posgrados clínicos, por ejemplo, hay una gran movilidad nacional e internacional, tanto de los docentes como de los profesores. En el caso de la maestría y el doctorado, pues somos muy pocos aún, pero les puedo contar que los egresados generalmente, o no todos, están vinculados con una universidad pública o privada. La mayoría están acá en Medellín. Tenemos un egresado que está en la Universidad Antonio Nariño en Armenia, pero eso nos alegra mucho porque entonces están continuando con esa labor docente investigativa que esperábamos. Lo último, la última pregunta que creo que tiene que ver más con las perspectivas para ir cerrando un poco. Yo creo que tenemos en general unos retos muy interesantes. Yo podría decir que a mediano plazo la intención que tenemos es continuar fortaleciendo todos los programas, pues a nivel regional, a nivel nacional, que pudiéramos contar con profesionales de distintas áreas de la salud, que podamos sincronizar ese trabajo clínico, el de las áreas básicas y el investigativo, como les mencionaba antes, fortalecer los grupos de investigación, ¿cierto? Apoyar la formación de trabajos en redes colaborativas nacionales e internacionales, favorecer entonces que podamos contar con expertos internacionales en nuestros posgrados, aunque actualmente lo hacemos. Hasta el momento, por ejemplo, solamente hemos tenido un profesor visitante en la maestría y el doctorado, entonces apuntarle más a esa internalización de nuestros programas. Y por último, yo creo que lo que esperamos en esta formación posgradual definitivamente es que con la formación y con adquirir una experticia clínica, adquirir una experticia en investigación, podamos impactar finalmente en la calidad de vida de nuestros pacientes, de la comunidad, que podamos hacer ese paso también de la investigación básica a una investigación más aplicada, de impacto más concreto en la sociedad.
Bueno, gracias a nuestros tres invitados hemos logrado entender cómo ha sido este proceso de creación, evolución y desarrollo de los posgrados en nuestra facultad. No fue fácil, desde un principio se partió salvando muchos retos. Fue un trabajo de verdaderos titanes, de hacer algo que no existía en el medio. Esos Quijotes, esos nombres que mencionaron y todos los que han participado en el programa abrieron trochas en una enmarañada selva, porque no podemos desconocer que nuestra profesión en ese momento todavía era muy rudimentaria. Esos términos los empleó el doctor Raúl Mejía Villa cuando hablaba con él. Nosotros, como profesión, nacimos arrebatándose a los barberos, a los sangradores, a los charlatanes. Y nuestra facultad de odontología, cuando incursiona en los posgrados, lo que hace es arrancarle ya a la disciplina científica un profesional formado como profesional de la medicina oral, entendiendo por medicina oral toda la formación odontológica. Fueron épocas difíciles. Esas trochas, lo que hoy decimos trochas, eran verdaderamente en su momento autopistas 4G. Y ese es el mérito de esos Quijotes, que lograron llevar avante un progreso en la formación profesional y posicionar la Facultad de Odontología en el mundo, porque nuestra facultad tiene reconocimiento. Agradezco a los tres invitados de esta noche, a los participantes. No sé si la doctora Lina Franco quiere hacer algún breve resumen de lo que haya llegado nuevo al chat. No, todos indican un sincero agradecimiento, saludos a todos, al doctor Norman, la doctora María Elena, a todos los que están participando, la doctora Gloria Álvarez, excelente conversatorio, gracias a los invitados, a quienes admiro profundamente, al doctor Orlando por su maravillosa moderación y a la doctora Lina en el chat. Gracias a todos por la participación. La doctora Cristina López, interesantes conversatorios que nos han acercado de nuevo a nuestra facultad y ver todos sus avances. Gracias. Bueno, esos pues son los últimos comentarios. Listo, entonces yo renuevo los agradecimientos a la doctora Marilena, a la doctora Mónica, al doctor Norman, a la doctora Fanny Lucía por habernos, haber permitido que la sacáramos al aire sin estar programada, a la doctora Lina por haber hecho la asistencia en la sala del chat, a los asistentes por su tiempo y los queremos invitar al próximo conversatorio que es el jueves 30 de septiembre a las 6 de la tarde, como de costumbre, con el tema los laboratorios y las ciencias básicas en la facultad. Participarán la doctora Cecilia Nao, Lucina Sierra y el doctor Sergio Tobón. A continuación, ya para el cierre final y el cierre oficial, le doy la palabra entonces a la decana, la doctora Ángela. Doctor Orlando, muchas gracias. Muchas gracias. Pues a mí realmente, yo siempre muy emocionada con estos conversatorios. Qué bueno es recorrer de nuevo nuestra historia e identificar los puntos de origen de tantas cosas que tenemos nosotros pues para celebrar en estos 80 años. Yo agradecerle mucho a mi maestra, la doctora María Elena, a quien me dio mucho gusto volverla a ver cuando la contacté para este conversatorio, al doctor Norman, que sabe que le tengo un cariño muy grande, al doctor Norman sí lo hemos visto más recientemente, él ya explicó que ha sido parte de la facultad pues hasta los últimos años y bueno, a él agradecerle también su participación. A Mónica, pues por supuesto, compañera de equipo de trabajo, una luchadora incansable. Ahí escribí en el chat que acaba de ser becada para ir a hacer una estancia postdoctoral en Estados Unidos, de manera que nos sentimos muy orgullosos de ella en la facultad. Y a usted, doctor, muchas gracias. Usted ya sabíamos que tenía su vena de historiador y es muy evidente en esta moderación del conversatorio. Además, déjeme decirle que como egresado se le nota mucho el cariño, el afecto que le tiene a la facultad y eso también es muy
lo llena a uno de mucha emoción. Es Muchas mi gracias alma. a todos los asistentes. Muchas gracias de nuevo y nos volvemos a ver en el próximo conversatorio. Muchas gracias. Bueno, entonces los Encantada invitamos en a las notas conocerlos. del himno de la universidad para que las entonemos. Así es. Feliz noche para todos y todas.